Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Aquí su servidor Fernando Mellado Aguirre, psicólogo, terapeuta, acupuntor, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ya andamos compartiendo esta transmisión donde hoy vamos a hablar sobre la ira, esta emoción que bueno, que muchos pues conocemos, ¿no? Que muchos hemos experimentado, vivido, sentido, ¿no? De múltiples formas, en múltiples circunstancias de la vida, a veces no entendemos por qué, pero ahí está, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso relacionado, claro, a este ciclo de las estaciones, ¿no? De la salud, las estaciones, cuáles son los elementos que estamos trabajando en este ciclo de la primavera, que como podrán ver, vengo de verde, como bien debe ser, para hablar de la ira, de este proceso emocional que, pues bueno, es un proceso que involucra todo el cuerpo en realidad, ¿no? Eh, como, bueno, recapitulando un poquito, ¿no? Estas transmisiones, esto que hemos venido hablando, recordemos que la primavera, bueno, la estación donde, pues, la vida vuelve a crecer, vuelve a manifestarse sobre la tierra, entonces es una etapa en donde las plantas, los árboles, la vida se empieza a desarrollar nuevamente, viniendo del invierno, ¿no? De una época donde todo se ha secado, todo se ha ido hacia adentro. En esta otra estación, bueno, lo que está pasando es que la vida vuelve a florecer. El color de esta estación es el verde, como por eso pues me he vestido de este color. Y la emoción, por ejemplo, de esta estación es la ira, ¿no? Habíamos visto que habían alimentos, ¿no? Que habían algunos tés, algunos ejercicios que podíamos ir haciendo para limpiar el hígado, la vesícula biliar, que eran los órganos que en esta temporada son los que, digamos, están en mayor actividad, están en su fase, están en su ciclo natural, ¿no? Y en donde, bueno, podemos desarrollar tanto físicamente, ¿no? Una buena condición de los órganos como psicológica o mentalmente, ¿no? La manera en cómo este proceso emocional de esta estación nos puede favorecer a concluir proyectos, a tener objetivos, a encaminar la energía, ¿no? A nuevos procesos que nosotros queramos en este nuevo ciclo, ¿no? En estas cuatro estaciones que vamos a ir revisando. Entonces, bueno, recapitulando, ¿no? De esa manera, y bueno, habrán algunos otros datos, ¿no? Que se han mencionado en los videos anteriores. Pues hoy quiero hablar de la emoción, ¿no? Específicamente de lo que es la emoción de la ira. Eh, Todos la hemos sentido una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces por un día, por una semana, por un mes, por un año, por 5 años, por 10 años, ¿no? Realmente es una emoción que está como a la orden del día en el sentido de que está hacia flor de piel, ¿no? Es una emoción que para muchos es la primera reacción, ¿no? De las cosas. Cuando sucede algo, cuando hay algún incidente, cuando hay alguna situación de opiniones, de ideas, ¿no? Lo primero que brota es la ira, ¿no? Eh, ¿Esto será normal? ¿Ustedes se han preguntado, ¿esto será normal o de dónde viene o por qué, ¿no? ¿Por qué brota eso de ahí? A lo mejor no todos, claro, porque bueno, al haber cuatro estaciones hay cuatro tipos de personalidades, por llamarles de alguna manera, y en esta vamos a revisar la ira. En los siguientes, bueno, revisaremos las otras emociones, pero hoy vamos a hablar solamente de esto, de la ira, como el proceso emocional que es parte de los elementos de esta estación y que bueno, tenemos que aprender a conocer, a regular, a sacar el provecho, digamos, de la energía de esta emoción, porque es una emoción que tiene muchísima energía, ¿no? Tenemos que entender que la ira, esta emoción, o la emoción, cualquier emoción, en este caso la ira, es inherente al cuerpo. Tenemos órganos, en esos órganos habita la ira, eh, y cuando estos órganos andan en buen estado, bueno, puede ser que uno tenga mayor tolerancia, mayor capacidad de voluntad, de fuerza, de energía, pero cuando están débiles, es todo lo contrario. Uno está irritado, uno está de mal humor,
no tiene energía, se desvía de los proyectos, se distrae fácilmente, ¿no? O sea, va por ahí la cosa. No solamente se trata de enojarse, gritar y golpear en algunos casos, ¿no? Sino se trata de todo un proceso que tiene que ver con lo que hacemos día a día. Si hoy nos enojamos, se dice que perdemos casi lo que vertiríamos 3 días de vida, ¿no? Entonces, un coraje fuerte es 3 días de vida que se consume la energía del cuerpo, ¿no? Em, entonces es una emoción que realmente tenemos que aprender, conocer, ¿no? Manejar, entender e incluir, ¿no? O sea, incluirla de manera natural a la vida. Entonces, de forma natural, como lo decía anteriormente, la ira forma parte de las emociones del cuerpo, ¿no? De las 5 emociones que el cuerpo tiene. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que si en algún momento hay una situación en donde pone en riesgo la vida, entonces viene la ira como respuesta, ¿no? Y no me refiero a un enojo, a un coraje, ¿no? Sino a la ira, sino como a una energía, ¿no? Una cantidad de adrenalina que se dispara en el torrente sanguíneo, que es mucha fuerza, que es justamente ante una situación que uno está interpretando, ¿no? Como lo quiera uno entender, de que está amenazando la vida. Entonces uno tiene que defenderla. Y entonces toda esta energía, todo esto que se siente cuando uno se enoja, es una cantidad de energía realmente increíble que pues se puede levantar un carro, ¿no? Se pueden mover cosas pesadas, gigantes. Uno se puede pelear con 3, con 4 personas, o sea, se hacen movimientos bajo la adrenalina, se hacen movimientos pues que de manera racional o de manera consciente a lo mejor creeríamos que son imposibles, ¿no? Pero no, o sea, cuando esta emoción se dispara en el cuerpo, todo el organismo está enfocado a, no voy a decir atacar porque no es la palabra, sino a responder, a defender la vida, ¿no? Eh, Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que estaría detonando esa ira? ¿No? Esa es la cuestión aquí que tendríamos que preguntarnos, ¿qué está detonando esa ira? Y si en realidad eso que está detonando la ira es eh, eh, tan importante que deba consumir nuestra energía, ¿no? Entonces, la ira es algo inherente al cuerpo, es algo natural, pero la irritabilidad no es algo natural. Esa es la diferencia. La irritabilidad ya estamos hablando de un estado permanente en donde la ira está a flor de piel, ¿no? Donde por hasta el mínimo detalle hay una manifestación de enojo, hay una manifestación de incomodidad, o sea, se expresa, o sea, la ira es una emoción tan poderosa que no se puede disimular, ¿no? Se ve, se nota, se siente, se percibe, ¿no? O sea, no es necesario gritar en algunos casos, ¿no? El gesto, la apariencia, la postura corporal cambian. Entonces, en este caso, a lo que voy es cómo esa irritabilidad nos está afectando la vida, ¿no? Algunos creerán que es bueno, ¿no? Algunos creerán que ese estado constante de irritabilidad por querer tener la razón, por querer dirigir todas las cosas en su vida, por querer estar opinando en la vida de los demás, por querer, no sé, o sea, son tantas, tantas, tantas las actitudes que nos llevan a la irritabilidad que, que bueno, a lo mejor haya que hacer un segundo video que probablemente eso suceda sobre este tema. Entonces, bueno, hablando de esta irritabilidad, tenemos que entender que eso ya es un estado en donde bajo la emoción de la ira no hay otra cosa que hacer más que destruir, ¿no? O sea, bajo la irritabilidad no podemos sentarnos a platicar, a tomar decisiones, a planear objetivos, ¿no? Eh, Pasa con las parejas cuando se separan, cuando discuten o se pelean, hay un coraje y entonces se van con alguien más, ¿no? A desquitarse y pues eso es solamente empeorar las cosas, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero, hay una irritabilidad y esa irritabilidad te hace tomar decisiones que no son las correctas, aunque tú en ese momento creas que sí, ¿no? Porque el cuerpo está en función de defender la vida y si cree que de esa manera la va a defender, va a hacer todo lo posible por lograrlo. Aunque después de que pase la adrenalina, de que pasen esos estados de euforia, bueno, en la razón o en el sentimiento, ya en una cuestión más
de sensibilidad, uno pueda reconocer que lo que hizo estuvo mal, ¿no? O que no fue correcto. Entonces, uno no puede tomar decisiones bajo la ira, bajo la irritabilidad. Esto es un momento donde se trata de destruir, ¿no? De aniquilar, de poner la vida a salvo. Entonces, pues bueno, ¿qué puede ser en un accidente, ¿no? En un accidente, ese coraje, en vez de pelearte con el otro conductor, bueno, le ayudas si es que hay una lesión, le ayudas a mover el carro, la puerta, a sacar a alguien si está prensado, ¿sí me explico? O sea, es una energía que tenemos que aprender a usar. No está bien solamente enojarnos, querer discutir, querer tener la razón, descalificar al otro, herirlo, insultarlo, lastimarlo, ¿no? Eh, para que se someta, ¿no? A una razón que pues solamente uno tiene y el otro puede ser que no la comparta y está en todo su derecho de no compartirla, ¿no? Y, y aquí es donde uno tiene que aprender a entender cómo es esta dinámica, ¿no? No por no pensar lo mismo, tiene que haber un problema, no por no sentir lo mismo, o sea, no tiene que haber un problema porque todos pensamos de manera diferente y entonces cuando uno está en el estado de irritabilidad o de ira, justamente el pensamiento es el que va enfocado a solamente poner a salvo la vida si es que está en riesgo. En estos casos, bueno, creo que se podría dar un porcentaje, a lo mejor del 80% de las personas que atendemos en consulta, pues bueno, vienen con un problema de ira, ¿no? De resentimiento, quieren venganza, quieren que alguien se las pague, quieren cobrarla, quieren que, no, o sea, quieren un desquite, vienen con frustración, vienen con resentimiento, vienen con una, con una manera de pensar en donde quieren que alguien les pague lo que ellos han hecho, ¿no? Eh, quieren muchas veces venganza, ¿no? Quieren hacer sentir mal a alguien, quieren desquitarse de alguien, quieren quitarle algo a alguien. O sea, es algo que en realidad te hace perder la cabeza, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Hay un texto que se llaman los 10 estados budistas del ser, algo así. Los 10 estados Buda y los 10 estados del ser, algo así. Y entonces, en ese texto se habla de que la ira es un estado animalesco, ¿no? O sea, de esos 10 estados, la ira es el de hasta abajo. El 10 es la divinidad o la iluminación o digamos un punto de desarrollo ya diferente, ¿no? Del cuerpo, de la mente. Pero el primero, el más bajito, el más elemental, está la ira y lo describe como un estado animalesco, ¿no? Como un estado silvestre, salvaje, donde pues no hay una razón, donde no hay una lógica, donde no hay una coherencia, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, yo nunca haría eso, híjole, quién sabe, tendremos que ponerlo a prueba, ¿no? En una situación extrema, a ver si no. Entonces, a lo que voy es eso, que pueden haber situaciones, ¿no? En donde suceda algo y uno debe saber controlar y sobre todo diferenciar si la situación requiere o no que haya esa respuesta, ¿no? De enfrentar. Si es una opinión, si es una decisión, si es una cuestión de realidades alternas, pues híjole, va a ser bien difícil llegar a algo, ¿no? Pero si se trata de una cuestión de poner la vida a salvo, poner la vida de alguien a salvo, entonces ahí tenemos incluso que aprender a usar eso, ¿no? Por tener la emoción ya sabemos cómo usarla, ¿no? Eso estos paramédicos o estas personas, los bomberos, ¿no? Aprenden a usar ese estado de adrenalina para eh, actuar frente a una emergencia. Muchas veces ahí está la imprudencia, ¿no? Ante una situación catastrófica, pues bueno, al querer hacer algo, pone en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Y es esta ira, es esta adrenalina. Entonces, saber controlarla es bien importante por cualquier cosa que pueda pasar. No digo que vaya a pasar algo, ¿verdad? Pero si pasa algo, bueno, que uno sepa respirar, responder, ¿no? Identificar, saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Tomar decisiones y no que sea un impulso, que no sea una cuestión de solamente querer responder para ganarle al otro, para lastimarlo, para descalificarlo, para hacerlo sentir mal, ¿no?
O sea, porque generalmente de eso se tratan estos episodios de ira en las consultas, ¿no? Es porque me hizo, es porque me dijo, es porque no me dio, es porque, etcétera, ¿no? O sea, son una serie de circunstancias que realmente están fuera de la vida de la persona, que tiene que ver con otras personas. Y por más que se hable con ellas o por más que se les diga que está bien, que está mal, si la persona no tiene esa coherencia, pues no va a actuar en ese sentido y uno no puede estarse enojando por eso, aunque sucede, ¿no? Y sucede todo el tiempo. Entonces tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? De hacer un análisis de qué es lo que está pasando alrededor que me hace enojar. Y si eso que me hace enojar en verdad tiene ese sentido, o soy yo el que quiere controlar, el que no quiere ceder, el que quiere tener la razón, el que quiere ordenar, el que quiere, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver, qué está pasando para saber qué vamos a hacer. Incluso si estamos molestos por algo que hizo el otro, mm, yo qué les puedo decir, sentarse a hablar no sirve, ¿no? Porque volvemos a este punto, porque te sientas a sentar con esa persona, estás enojado y lo que tú quieres es desquitarte y hacer sentir mal al otro y que el otro se sienta culpable, pida disculpas, se arrepienta y se someta, ¿no? Y no, no puede ser así, eso ya está poniendo en riesgo la vida, ¿no? Justamente no es un accidente, una catástrofe, pero es una cuestión emocional y que somete al espíritu, ¿no? Una cuestión emocional y de carácter que someten al espíritu. Y eso es una muerte, ¿no? Es tener el miedo de tomar una decisión, de saber decidir por uno mismo, aunque el otro se enoje, ¿no? Si el otro se enoja, ¿no? Volvemos a este punto, se enoja y entonces para que no se enoje y no haya problemas, no digo, no opino, no sugiero, sí lo que tú digas, cuando tú digas, como, o sea, volvemos a ese punto del sometimiento, ¿no? Para que el otro no se enoje. Y aquí la cosa es que si el otro se está enojando, pues él tiene que ver la manera de resolver eso que le molesta, no uno con regular su comportamiento porque al otro le molesta que uno exista, ¿no? No, o sea, tiene que ser una cuestión donde cada quien tenga su lugar y que, bueno, uno entienda que la otra persona es así y que si hace así las cosas es porque así es, ¿no? Si uno necesita alejarse de eso, bueno, y es una decisión de uno, pero si uno espera que el otro cambie, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar y yo conozco muchos casos de gente que pues ha comprometido su salud de manera pues de manera importante, ¿no? Por un coraje, ¿no? Por un resentimiento, por un rencor, por un reclamo, ¿no? Eh, en este sentido, ¿qué sucede a manera de los órganos, ¿no? En el interior del cuerpo. Eh, Hay un estado de ira que se dispara, generando un estado de irritabilidad, ¿no? Que se mantiene durante un periodo de tiempo, ¿no? Esto aparte de que va a generar problemas en la visión, en las articulaciones, en los tendones del cuerpo, van a haber torceduras, van a haber lesiones. Ya vieron cuánta gente anda por ahí con férulas, ¿no? Enyesados y así, porque pues bueno, hay una debilidad, ¿no? A causa de un desgaste de energía por la emoción que no es controlada y que es disparada a diestra y siniestra, ¿no? Esto tenemos que aprenderlo a regular. ¿Por qué? Como decía, hígado y vesícula biliar son los órganos que, vamos a decir, que dan alojamiento a esta emoción, ¿no? Cuando alguien dice, ya no tengo vesícula, yo no necesito preguntar, ya sé que es una persona iracunda. Eh, Cuando alguien tiene problemas en el hígado, como lodo biliar, litiasis, piedritas, ¿no? Como se le conocen. También en la vesícula, obviamente, a los que sí tienen, o sea, sí tenemos, eso significa que la emoción ha estado generando problemas en el organismo, ¿no? Que la emoción ha estado durante mucho tiempo y ha generado una disfunción en los órganos en donde ellos ya no pueden procesar correctamente todas las funciones que necesitan y entonces empiezan a atorarse cosas, empiezan a ver sedimentos, empiezan a ver residuos, empiezan a ver restos, vamos a significarlo así, ¿no? Esas piedritas son corajitos que ahí se quedaron, esa arenilla que se le conoce, pues son reclamos, son resentimientos, ¿no? Son cosas que se van quedando en el órgano, ¿no?
así literalmente se van quedando y llega un momento en donde lo revientan, ¿no? Porque uno cree que está bien así, porque uno cree que el otro es el que tiene que cambiar y como uno tiene la razón, el otro tiene que cambiar, aunque sea el uno el que se enoje todos los días, ¿no? Es el otro el que tiene que cambiar. No, no es así. Uno no tiene por qué estar enojado, ¿no? Uno no tiene por qué estar en esta emoción todo el tiempo, porque no estamos en guerra, porque no estamos en competencia con nadie, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que si lo que nos está llenando la vesícula y el hígado de piedritas es la competencia, es el reclamo, es el resentimiento, es que el otro no hizo, es que el otro no dijo, es que el otro me debe, es que el otro me traicionó, etcétera, 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 pues al no superarlo, ¿no? Al no trabajarlo de manera correcta, se va creando una actitud, se va creando un caparazón, se va creando un sistema de defensa, ¿no? Por así decirlo. No, no el chido, ¿no? No el que nos libera de virus, sino un sistema de defensa como una armadura, ¿no? Yo lo diría que es como un cacto. Y ahora que lo menciono, quería mostrarles algo. No sé si sea en este momento o más adelante, pero es como un cactus, ¿no? Por eso es verde. Ah, es como un cacto que tiene espinas. Entonces uno empieza a generar eso, ¿no? Cada que no resuelve esa situación, cada que hay un resentimiento, cada que hay una cuestión así, pues es una espinita que se va poniendo uno como armadura, ¿no? Uno para protegerse, obviamente, porque ya el ataque es simbólico, ¿no? O la representación del ataque es simbólico y entonces de manera simbólica también empieza a ver una armadura, ¿no? Puede verse en la piel que se haga dura, que se agriete, ¿no? Que se haga así como callosa, ¿no? Porque pues se trata de eso, de hacerse fuerte, de hacerse duro, ¿no? Aunque eso sea algo antinatural para el cuerpo, pues el cuerpo desarrolla esa capacidad. ¿Por qué? Porque siente su vida en riesgo, ¿no? Ante las actitudes o las formas de ser de otra persona. Y eso es lo que tenemos que entender, que es uno quien decide con quién estar, ¿no? O sea, no tenemos por qué estarle echando la culpa de que uno está mal porque el otro está mal. Entonces, si esa es así la cosa, el que está mal es uno, ¿no? No es el otro porque el otro es así. Y el que está mal es uno por quererlo cambiar. Eh, Eso no funciona, ¿no? Entonces, eh, en este método del cuerpo, ¿no? Digamos, para responder o para defenderse a estas agresiones, lo que hace es generar, pues, la ironía, el sarcasmo, ¿no? El humor negro, ¿no? Estas respuestas del cuerpo que, que te, que te marcan una distancia con el otro, ¿no? O sea, el iracundo no abre fácil su círculo, ¿no? O sea, él más bien lo cierra y lo mantiene a todos a distancia, ¿no? Entonces es ese cacto, es esa armadura, no permite que nadie se acerque porque en cuanto se acerca lo va a lastimar. Aunque no quiera va a ser así, ¿no? Aunque no sea consciente, aunque no sea parte de la intención, porque el cuerpo ya está actuando así, la mente ya está actuando así, a la defensiva, ¿no? No tienes tú que hacer nada, solamente como el cacto te hacer, no te fijaste que ahí está y casualidad te recargaste, pues ya te picaste, ya te hizo una herida, una lesión, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, no es necesario, eh, no sé, ir a buscarlo, o sea, simplemente no te das cuenta, te picas y te lastima. El cacto puede estar muy bonito, puede estar precioso, con lo que tú quieras, pero eso no te va a quitar tu dolor, no te va a quitar tu herida, no te va a quitar tu lesión por no darte cuenta que estaba ahí, ¿no? O por creer que no pasa nada si lo toco, a ver, no pasa nada, y vas, lo tocas y te espinas, ¿no? Pues, o sea, por algo están así. Entonces, para mí el iracundo me parece que es algo así, eh, es alguien que ha a lo mejor sufrido agresión, sí. O sea, el iracundo no es el iracundo de a gratis, ¿no? O sea, alguien lo hizo así y más bien es en esa historia en donde se tiene que resolver, ¿no? Esto que nos hace enojar, esto que queremos cambiar en los demás o que queremos que la vida sea de tal o cual forma. Eso no se va a resolver con que el de enfrente cambie, con que el otro haga lo que yo quiero, sino se va a resolver cuando yo entienda qué es lo que me falta y haga yo algo por conseguirlo, respetando al otro, sea como sea, y respetándome a mí, ¿no? Y si a mí lo que me hace enojar es que yo no he tenido un proyecto por estar cuidando a alguien,
por estar atrás de alguien, por estar queriendo convencer a alguien de que está mal, pues el culpable no es el otro, soy yo. Y justamente la ira hace eso, hace que te desvíes de tus proyectos, hace que te atores con cualquier cosa, con cualquier tema, con cualquier situación, que postergues las cosas, que no le des importancia, que no te comprometas, que no tengas la voluntad de cuidarlo, que si ya lo hiciste 2 días, bueno, ya es suficiente y déjalo, bótalo y luego lo hacemos, ¿no? O sea, no es una cuestión solamente de estar enojados. Recuerden eso, la ira es un consumo de energía que te va a nublar la mente, que te va a perder claridad, que no te va a permitir tomar decisiones, no te va a permitir concluir un proyecto, no te va a permitir tener objetivos, no te va a permitir un crecimiento, no lo va a permitir. Así, lo siento mucho a quienes les duelan, pero no lo va a permitir porque la ira se está llevando toda la vida, ¿no? Y para que un proyecto crezca tiene que haber amor. Esa es la cuestión aquí. Por eso la ira no puede ganar. No podemos permitir que gane como una emoción que permita que la vida crezca, ¿no? O sea, la ira tiene su estación, tiene su etapa y si se darán cuenta, a lo mejor en estos días se han sentido más irritables, ¿no? ¿Qué tal ha estado el calor? Ha estado insoportable, ¿no? Yo cada que salgo me derrito, pero eh, y no es precisamente que el calor genere irritabilidad, sino que más bien la falta de salud en los órganos de hígado y vesícula biliar ante estas condiciones climáticas es lo que no le permite al cuerpo autorregularse y poder tener una cuestión de tolerancia al clima, ¿no? Esto, esto es importante, por eso es importante tener los órganos en buen estado. Uno puede decir, no pasa nada y tengo apenas un paciente, ¿no? Que vi hace 15 días. Eh, pues yo hago diagnóstico y se le comenta, pues usted tiene problemas en hígado y vesícula biliar. Pues litiasis y seguramente alguna cuestión ya de piedras, algo complejo. La señora ya estaba en mal estado, ¿no? Una señora ya de edad. Y, y me contesta una de las personas que estaba ahí, bueno, sí, pero ella ha tenido pues piedras los últimos 15 años, ¿no? Entonces, no, no ha de ser eso, ¿no? Yo digo, no ha de ser eso, ¿cómo no? ¿No? O sea, que tengan ahí 10 o 15 años no significa que esté bien. Y si estaban ahí 10 15 años y esa señora 3 4 5 días antes de sentirse mal hizo un coraje y entonces se le llenó, ¿no? La piedrita, se llenó el cántaro de piedritas, reventó, ¿no? Entonces uno cree que no pasa nada, que está bien, que el cuerpo no sé qué, no sé cuál, pero no le ayudamos en nada. Seguimos comiendo lácteos, seguimos comiendo queso, seguimos comiendo yogur, ¿no? Seguimos pues atrofiando sus funciones con eso que comemos, ¿no? Entonces no podemos decir, ah, es que el cuerpo me falló. Un día hubo un coraje, me estalla la vesícula, la señora lleva 15 días hospitalizada, ¿no? Y pues bueno, ya van a tener que intervenirla de otras situaciones. Entonces uno puede creer que no pasa nada, pero sí pasa, damas y caballeros, sí pasa, ¿no? Uno no controla nada de eso. Por eso tenemos que aprenderlo a controlar lo que sentimos, a controlar lo que pensamos, a controlar esos estados de ira, ¿no? Saber que son estados irracionales. La ira es algo irracional, no tiene justificación, damas y caballeros, ¿no? No hay nada que lo justifique. La ira es solo para defender la vida. Y si eso, si la ira viene por otra cuestión, entonces es uno el que tiene que replantearse por qué está sintiendo eso que está sintiendo y resolverlo en el interior. No hay otra cosa que hacer. En realidad no la hay, no existe, ¿no? Bueno, existe ir a terapia, obviamente, y pues eso es para encaminar, ¿no? Estos procesos. Eh, de otra forma no resuelve nada. La ira pasa, ¿no? Pueden pasar una semana, 2 semanas, 10 años, 15 años y un día parece que ya pasó, ¿no? Pero un día viene otra cosa que hace detonar eso y eso revienta. O sea, no es normal, pues, no es normal vivir así. Y es lo que tenemos que entender. Tú puedes tener toda la razón que tú quieras. Entonces, pues tú haz lo que tienes que hacer para mejorar tus condiciones de vida, para mejorar tu relación con los demás, para mejorar lo que tengas que mejorar. No es que el otro cambie para que yo esté bien, eso no puede ser. Eso es un chantaje, eso es un abuso hacia el otro, eso es un maltrato, ¿no?
Entonces tenemos que entender eso, ¿no? El iracundo que hace, hace berrinches a cada rato por esto, por lo otro, por aquello, se enoja con el café, se enoja con el sartén, se enoja con la silla, se enoja con el perro, con la pareja, con los hijos y con todos, ¿no? O sea, se va llenando de coraje, se va llenando de resentimiento, o sea, no es algo que pare, ¿no? Por eso tenemos que entender, ¿qué me está haciendo enojar? Si es algo en mi cabeza, algo que no cuadra con lo que me están diciendo, con lo que estoy haciendo, con lo que me están contando, entonces yo tengo que abrir mi cabeza a entenderlo, no a que el otro entienda que está mal. Si está mal, bueno, si está mal y uno sabe que está mal, bueno, entonces pues ya no hay nada más que discutir, pero no se trata de labor de convencimiento. Cada quien tenemos que descubrir nuestra propia realidad. Y si la ira nos está desviando de eso, entonces es la ira con la que tenemos que trabajar, no con las personas. Es con lo que sentimos, es con lo que pensamos. No podemos creer que si nos hace sentir mal, entonces está bien. No podemos creer eso. Si te hace sentir mal, está mal. Tienes que encontrar dónde está mal, en dónde se atoró, en dónde se distorsionó. Es una creencia, así te lo enseñaron, así crees que es, así crees que debe ser. ¿Dónde se atoró? Es ahí donde hay que trabajar, no en que las cosas sean como uno quiere que sean, porque como no son, uno se enoja y hace berrinche y empieza a manipular a los demás y entonces empieza, ¿no? Una situación de distorsión en las dinámicas entre las personas, entre los proyectos. O sea, realmente esto es profundo, afecta. Si estamos hablando de que en esta estación primavera, ¿no? Estamos hablando del elemento madera, de los órganos hígado, vesícula biliar, del color verde, de que si estos órganos empiezan a fallar o empiezan a debilitarse, los ojos van a ser los que empiecen a dar síntomas, los tendones, ¿no? Estas cuestiones de reumas, de dolor articular. Cuando uno empieza a hablar y de repente estamos platicando así bien a toda madre y de repente ya estoy gritando, ¿no? Y la plática termina en discusión y en pleito, ¿no? Dice, ay, no, pues es que el otro, ¿no? Yo nada más le dije que, ¿no? Y, ay, ¿por qué se enoja si eres en buen plan, ¿no? Si nada más le dije que se muriera, ¿no? Ah, entonces, pues, no, o sea, que a uno lo hayan tratado así o a quienes hayan tratado así, no significa que esté bien que traten así al otro, ¿no? O sea, más bien hay que reconocer que eso está mal, que está mal sentir eso, por decir mal, mal en el sentido, en el término de la salud. No hablo de otra cosa, no hablo de una cuestión moral, sino de una cuestión de salud. Te hace sentir mal, entonces estás tú mal en algo, o estás tomando una mala decisión, o te estás juntando con una persona que no deberías, o algo está mal, ¿no? O sea, pero no es el otro, eres tú, ¿no? El hígado, si no mal recuerdo, en la mexicanidad o los antiguos mexicas, ¿no? Decían que allí habitaba el espíritu, ¿no? Entonces, si combinamos un poquito esta información, pues nuestro espíritu estaría dominado por un animal, ¿no? Porque la ira es el paso número uno de la escala emocional, ¿no? Acá la ira es el básico, es el uno, es el estado animalesco, a eso me refiero, el estado animalesco de la mente y del cuerpo. Entonces, un animal está controlando el espíritu. Eso es lo que tenemos que entender. No es cosa de que ya me enojé y al rato se me pasa, no. Se te va a pasar, pero se te va a pasar al interior y va a brotar en ti algo para defenderte de la gente, para defenderte de los comentarios, para defenderte creyendo que todos te están atacando, que todos te están diciendo, que todos te están haciendo. Y no es así. Y aunque así sea, uno tiene que tener la coherencia de saber que si eso donde uno está parado es un lugar de riesgo, se tiene que mover. Como ven, nunca está en manos del otro, siempre está en manos de uno mismo, ¿no? O sea, no hay más que hacerse uno responsable, dejar de echarle la culpa a quien sea, por lo que sea, y eso que uno siente resolverlo, haciendo algo, teniendo un plan, teniendo un proyecto. Por eso la ira es esta energía que la tenemos que emplear en un proyecto, en aprender algo, en hacer algo, en construir algo, en tener un objetivo, en tener un plan. Ahí se tiene que ir esa emoción.
No me refiero a que cada que te hagan enojar te vas a ir a escribir tu libro, ¿no? O si ese es el plan, o te vas a ir a componer una canción si ese es el proyecto. Que bueno, en ese caso sí serviría porque pues, la música nos ayuda a liberar las emociones, ¿no? El escribir también. Pero a lo que voy es eso, no vas a intercambiar tus estados de ira por eh, que ya me hizo enojar fulanito, entonces me voy a hacer mi proyecto. No, es que tengas tu proyecto para que no tengas que estar con fulanita aguantándole nada, ¿no? O sea, es que tengas que estar ocupado de tus objetivos para que no estés perdiendo el tiempo en lo de los demás, creyendo que estás ayudando, creyendo que estás cooperando, y cuando realmente, pues no, tú estás abandonando tus proyectos y por eso estás enojado, porque estás esperando que el otro cambie para que tú puedas hacer, porque estás esperando que el otro entienda para que tú puedas sentir, porque estás esperando que el otro haga para que tú puedas hacer. No es así. Tienes que ocuparte de tus proyectos, no hay otra cosa que hacer. Y entonces eso te pone en tu lugar, pone a los demás en su lugar dentro de tu realidad y entonces te ocupas de tu vida, te ocupas de tu proyecto y ya no hay tanto tiempo, ya no hay tanta atención a esas quejas o esos reclamos o esos resentimientos de los demás, ¿no? Ah, parece que hemos terminado, pero no. Eh, Sin embargo, bueno, creo que por el momento voy a dejar hasta aquí esta información, esperando que los meta a una reflexión, ¿no? Sé que me he tardado en subir algunos videitos, pero bueno, estamos próximos a terminar la estación, así que todavía tenemos que hablar de un par de cosas más y voy a aplicarme. He tenido afortunadamente bastante trabajo, como saben, entre consultas, las clases, los talleres, ¿no? Las presentaciones y demás. Pues, aunque parece aquí media hora, pues yo me tardo un buen rato, ¿no? En preparar aquí todo esto. Y si no tengo al menos 3 horas, pues no me sale, ¿no? Entonces, yo me voy a seguir aplicando aquí para continuar con este tema porque es solamente la parte uno, vamos a llamarle así, ¿no? Yo quería enseñarles un cacto, pero eso va a ser para la próxima presentación que va a ser en unos días, ¿no? O sea, no me voy a tardar una semana, hay que actualizar toda esta información y ponernos al corriente. Así que en estos días volveré a transmitir y será la parte 2 de lo que es la ira, cómo controlarla, cómo entenderla, cómo incluirla en nuestra vida sin que nos reviente el hígado y la vesícula, ¿verdad? Ahora recordemos que el hígado es un órgano vital para el cuerpo y que es el único que se regenera. Entonces no podemos creer que no podemos perdonar. Ahí, clávense esto en la cabeza. Si el hígado se regenera, tú puedes perdonar al que te hizo lo que te haya hecho. O sea, ahí está. Reflexiona en eso. Y bueno, yo me despido, damas y caballeros. Un gusto saludarlos nuevamente. A mí me emociona, me da mucho gusto hacer este videíto o estos videitos porque me parece que, eh, pues aparte de que estamos manejando información de primer nivel, porque esa es la realidad, ¿no? Porque esto no lo van a encontrar en un libro, en una revista de medicina, ¿no? O sea, porque no, ellos no creen que esto sea así, hay gente que no cree que tenga emociones, hay gente que cree que tener emociones es malo, ¿no? Bueno, tendríamos que voltear a ver sus vidas, ¿no? Y ver cómo esas emociones se han manifestado y él no quiso escucharlas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dejar aquí este video. A mí me encanta hacerlo y pues bueno, como les decía, es información de primer nivel, son investigaciones, o sea, es algo que acaba de salir del horno de la investigación y yo se los estoy compartiendo. Aparte de que son pues 20 años de experiencia con pacientes, ¿no? Con trabajo en lo psicosomático, en lo emocional, pues como les decía, el 20% quizás vienen por tristeza, por un poco de miedo, pero el 70-80% vienen porque hay un coraje ahí, ¿no? Entonces, eh, yo quise esperar hasta este momento de la estación para hablar de ello y bueno, seguiremos alimentando, ¿no? Estas ideas, estas formas de ver al cuerpo, ver las emociones, ver el pensamiento propio. Recordemos que el pensamiento, o bueno, a lo mejor no lo he dicho, pero el pensamiento es el resultado de cómo trabajan todos los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, si los órganos no andan bien, pues cómo vamos a andar pensando y cómo vamos a andar decidiendo y cómo vamos a andar compartiendo, o sea, sí afecta en todo, ¿ves? Entonces, bueno,
por eso estamos aquí, por eso estamos en este proyecto, para poder compartir esta información y te siga sirviendo. Si alguna vez veniste a consulta, si alguna vez estuviste buscando esta información o si alguna vez algo no te quedó claro, ¿no? En las consultas que tuvimos, en lo que platicamos, bueno, para eso está este video, para que tú donde estés continúes con tu proceso, ¿no? Continúes con este proceso que te permita crecer, que te permita cambiar tu vida y tener una mejor calidad de ella. Entonces, pues todo esto es con esa intención. Cualquier cosa que me quieran escribir, por favor háganlo aquí en YouTube o en mi cuenta de Facebook, Fernando Alonso Mellado Aguirre, pueden contactarme por allá. Ahí hay información sobre las consultas, los tratamientos, ahí está mi número de WhatsApp, si alguien quiere alguna información, tiene alguna pregunta personal, lo que sea, pues bueno, ahí pueden hacerla y a mí me sirve para pues seguir hablando de estos temas, seguir abriendo eh, puntos, ¿no? Para ir entendiendo estos procesos emocionales. Ha sido un gustazo verlos nuevamente. Bueno, yo los veo en mi mente. A cada uno de ustedes les mando un saludo. Espero que se encuentren bien y bueno, compartan este video a quien ustedes consideren que pues, le va a servir, ¿no? Eh, pues bueno, me despido. Gracias por su atención.